Esto es un disparate de dimensiones históricas. Los intereses de Estados Unidos van a quedar dañados por muchos años y la región se vuelve mucho más volátil. Esto lo decía John Brennan, exdirector de la CIA. Quiero ser claro, no hay alternativa a la solución de dos estados, no hay un plan B. Esto lo afirmaba el secretario general de la ONU. Esta decisión irracional y provocadora llevará a otra intifada, así como a más extremismo y violencia. Esto lo dijo el ministro de Exteriores iraní en un comunicado. Hago un fuerte llamamiento para que todos respeten el status quo de la ciudad de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas. Esto requería el Papa Francisco. Con la decisión de declarar a Jerusalén como capital de Israel, Trump ha conseguido lo impensable, poner de acuerdo a la CIA, al Papa, a Irán y a la ONU. Hoy hablamos de la situación del pueblo palestino. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Es Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de Palestina. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Carlos Pito del Campo, editor en castellano de la New Review. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Nos acompaña también Teresa Aranguren, periodista. Bienvenida. Encantada de estar aquí. Ana Sánchez, del Comité Nacional Palestino BDS. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Nos acompaña también Liliana Córdoba, de la Red Internacional Judía Antisionista. Bienvenida una vez más. Muchas gracias. Se estrena en Fort Apache ya el día Abu Bakra, también de BDS y de Mujeres Palestinas. Al-Karama, muchísimas gracias por venir. Gracias. Y cierra la mesa Héctor Gat, de la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenido. Gracias por la invitación. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. El pasado 14 de mayo, Donald Trump inauguraba la nueva embajada de Estados Unidos en Jerusalén tras anunciar su traslado desde Tel Aviv. La reacción por parte del pueblo palestino no se hizo esperar y se realizaron multitud de protestas que fueron duramente reprimidas por el ejército israelí. Las marchas se cobraron la vida de más de un centenar de manifestantes y se saldaron con más de 10.000 heridos por disparos de los soldados israelíes. Por su parte, la ONU ha acordado una investigación por la muerte de los manifestantes palestinos en Gaza. Esta noche, en Fort Apache, analizamos la situación política en Palestina. Empezamos, como siempre, con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Carlos. Han muerto 100 palestinos, más de 10.000 heridos después del traslado de la embajada a Jerusalén. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Va a pasar lo que viene pasando en los últimos 40 años, que es un proceso articulado y poliédrico de apartheid, de exclusión y de privación de los derechos civiles y de posiciones y de políticas que están muy cerca del genocidio, en una triangulación absolutamente perversa. Una situación pregenocida en la franja de Gaza, en la cual Israel está experimentando una panoplia de instrumentos de intervención que podemos calificar genocidas o paragenocidas, en una situación de apartheid directamente en Cisjordania y una situación de exclusión xenófoba y etnorracista en Jerusalén Este, que podríamos calificar pues como de odio administrativo o de odio étnico. La articulación de esas tres estrategias se funde con la política de exclusión decretada por las potencias occidentales y imperiales desde prácticamente 1948. Teresa. Yo creo que seguirá ocurriendo el horror que lleva décadas ocurriendo, es decir, se perpetuará el crimen mientras se mantenga la impunidad israelí. Para mí la clave de todo lo que ocurre en Palestina es que Israel tiene vía libre para el bloqueo de Gaza, para el asesinato de estas más de 100 palestinos a los que se ha disparado como en el tiro al blanco, porque ningún soldado israelí de los que estaban apostados detrás de un parapeto tenía el menor riesgo de que le alcanzase ni siquiera una piedra. Y entonces han podido elegir, a este le mato, a este no le mato. Sí, lo que indica de perversión moral esto es gravísimo, pero nadie los va a parar mientras no haya decisión de pararlos. Y yo creo que en este momento lo que representa la política israelí no es solo
el mayor peligro para los palestinos, es un peligro para el mundo y para Europa. Gracias, Teresa. Ana. Yo creo que lo que ha pasado estos días son fundamentalmente dos cosas. La primera de ellas, una vez más, un ejemplo claro de la resistencia y de la resiliencia del pueblo palestino. Centenares de personas que han salido a la calle arriesgando sus vidas para defender sus derechos, como llevan haciendo durante ya más de 70 años. Y otra de las cosas que ha pasado es, como siempre, el silencio, lo que apuntaba Teresa, el silencio de la comunidad internacional y la impunidad por la que se rige el gobierno de Israel. Y va a seguir pasando lo que la comunidad internacional quiera que siga pasando. Si seguimos manteniendo este silencio cómplice, Israel seguirá asesinando, seguirá bloqueando la Franja de Gaza, seguirá construyendo un muro, seguirá negando el derecho al retorno a las más de 7 millones de personas refugiadas y seguirá haciendo lo que viene haciendo desde hace ya 100 años, que es intentar eliminar al pueblo palestino para controlar todo ese territorio y todos los recursos que hay en él. Liliana. Yo lo que quiero transmitir es un grito de por qué continuamos todavía a creer al relato sionista. Porque aún en los medios y en la diplomacia también se habla del ejército más moral del mundo cuando se citan cosas. Porque se habla de una democracia muy acabada, muy buena, cuando uno se refiere a Israel. ¿Por qué siempre se habla del pueblo víctima y que ellos son víctimas y no victimarios? Cuando lo que está pasando en Gaza es clarísimo. La cuestión también de los israelíes, siempre nos defendemos, nunca atacamos, siempre nos defendemos. Desde el principio, desde 1947 es así. Así que ese relato, de una vez por todas, nosotros hacemos lo posible para darle fin y dar un relato que es auténtico y veraz. Gracias, Liliana. Jaldía. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ana. El pueblo palestino lleva 100 años resistiendo, innovando sus formas de resistencia. Hemos visto la Intifada de las Piedras en el 87, la Intifada del 2000, y esta es otra Intifada, aunque todavía no se perfila tanto como la primera y la segunda, pero es una Intifada que el pueblo, ya harto de esperar a que el mundo haga algo, sigue resistiendo y van a seguir así durante muchos años. Es posible que asesinen a más de cientos de personas durante estas marchas del retorno, estas manifestaciones no violentas. Es posible que dentro de un tiempo, al ver que el mundo no reaccione, el pueblo, la población civil de Palestina se canse, pero se recuperará y volverá a inventar otra forma de manifestarse y de reivindicar sus derechos. Gracias, Jaldía. Héctor. Bueno, yo creo que lo que más llama la atención quizás es, como dicen los palestinos, la continuidad de la Nakba, la continuidad de la catástrofe, ¿no? Hace 70 años de la expulsión forzada del 70% de la población y de la confiscación del 90% de las tierras, las casas. Los expulsados de aquel entonces se convirtieron en refugiados y hoy tenemos como buen ejemplo la misma Franja de Gaza, ¿no? Uno habla de Gaza como que fue un territorio normal y no lo es. Aquello era un pueblito misérrimo de pescadores hasta 1948 y tiene hoy 1,5 millones de personas que son los refugiados descendientes de aquellos que fueron expulsados en el 48 del centro y del sur de Palestina. Entonces lo que asombra es justamente la valentía de esta gente que va sabiendo lo que le espera, vuelve semana tras semana a manifestarse exigiendo su derecho a retornar a sus casas y a vivir en paz en su propia tierra, ¿no? Hay un elemento por el que os quiero preguntar. Es verdad que, digamos, una de las decisiones históricas fundamentales para entender la política de Trump hacia Oriente Próximo es el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Esto es algo que otras administraciones norteamericanas, a pesar de la presión de los lobbies sionistas, no habían hecho. Esto supone que Estados Unidos se alinee claramente con la política del Likud, que esto no había sido necesariamente la política exterior norteamericana siempre. La pregunta es, ¿esto es simplemente una torpeza propia de un personaje como Trump o esto responde a un cambio de estrategia política por parte de los Estados Unidos en lo que se refiere a la región? Yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que Estados Unidos nunca ha sido mediador, siempre ha sido parte, siempre ha sido la parte israelí. Lo que pasa es que en este paso que ha dado Trump hay un grado, hay algo más, ¿no? Tampoco creo que eso represente que se está alineando con el Likud,
porque el Partido Laborista Israelí ha tenido la misma proyección política y la diferencia quizá está más en las formas. El paso que ha dado Trump yo creo que es básicamente responde a aquello que fue, lo que fue su campaña. Es decir, me importa un pito la legalidad internacional. La multilateralidad no me vale de nada. Es decir, es afirmar el America First por encima del derecho internacional, por encima de los intereses en general de los aliados, porque esto es un enfrentamiento con Europa también, y por supuesto es pisotear claramente la posibilidad de aplicar alguna vez, porque hasta el momento no se ha aplicado, algo que se parezca al derecho o a la legislación internacional en el caso de Palestina. Entonces yo creo que refleja una tendencia que es gravísima y que además se está acentuando, que es no necesitamos instituciones multilaterales, no necesitamos referencias a ninguna legalidad internacional. La ONU, si acabamos con ella, mejor, porque ¿para qué necesitamos la ONU? Yo creo que ahí estoy en algo de acuerdo con Teresa en que no es cuestión de Likud o de que esté más de acuerdo con el Likud. No. Yo creo que hay una continuidad en la política que con el ataque de las intervenciones en Irak y en Libia abren un reordenamiento del Medio Oriente. Reabren el melón del orden occidental en el Medio Oriente, y lo que tenemos hoy en día es la construcción de alianzas, Israel, Arabia Saudí, en contra de intentar intervenir en Irán, y justamente lo de la movilidad esta de la embajada, de mover la embajada a Jerusalén, aunque nadie se había atrevido antes, lo que es un mensaje de luz verde en varios sentidos, ¿no? Primero, luz verde a los asentamientos, por supuesto, uno local, luz verde a más asentamientos. El derecho internacional, como bien se ha dicho, deja de ser relevante. Aquí lo que importa es la potencia israelí. El segundo es represión, porque responder a lo de Gaza con francotiradores no, es algo que en otras partes del mundo solo lo veríamos en algunas dictaduras, que todo el mundo estaría bastante de acuerdo, la mayor parte del mundo estaría bastante de acuerdo en condenar, y aquí, como se ha dicho aquí, se sigue presentando como la mejor democracia del Medio Oriente. Y tercero, ha echado gasolina en el fuego de Israel como actor regional, como punta de lanza de los intereses occidentales. Estamos viendo una campaña de intoxicación alrededor del tema de Irán, en los cuales el principal actor activo es la supuesta inteligencia israelí, que en realidad es un servicio de intoxicación mundial, ¿no? Entonces, yo creo que la situación más bien es esa, y dudo de que Obama hubiera hecho algo muy diferente al margen de la retórica. Por seguir añadiendo, yo creo que es una alianza entre dos administraciones que son profundamente racistas y discriminatorias, más que entre partidos. Al final tienen valores comunes, que son políticas racistas que defienden una supremacía blanca, que es lo que vemos a día de hoy en Israel. Entonces va más allá, yo creo, que una alianza entre partidos políticos, ¿no? Y además también es interesante ver las conexiones que hay entre potencias militares. Los países que ahora mismo están apoyando este movimiento de la Embajada de Estados Unidos a Israel, como por ejemplo Guatemala, es otro gran cliente también de Israel en materia del ámbito de seguridad y militar, ¿no? Entonces creo que también están todos estos otros intereses del ámbito militar y securitario que también entran a jugar aquí en esta decisión. Liliana. En Israel los dirigentes les gustaba mucho decir que es como se dice en hebreo, ONU, Naciones Unidas, shmum, o sea, que hablen. Y eso desde el principio, Ben Gurión lo decía ya. Entonces, eso cae perfectamente con este señor, con Trump. Y también, últimamente, hace 2 o 3 días, que se enojaron unos dirigentes israelíes porque no había suficientes delegaciones europeas para este traslado de la embajada, y les dijeron los europeos que se vayan a la M, ¿no? Esa manera de despreciar todo lo que no es uno
yo creo que los hace realmente cómplices completamente. Y no hay que olvidarse que Estados Unidos en el 47 no estaban tan seguros de votar por el plan de partición. Y los soviéticos, en cambio, y los soviéticos sí, fueron con todo y zapatos. Claro. Así que eso también es una evolución, pero yo creo que al mismo tiempo para el cierto público, y en este caso como representante de la Red Internacional de Judíos Antisionistas, puedo decir que para muchos americanos jóvenes, y especialmente también para los jóvenes judíos americanos, este hecho de Trump con Netanyahu, que los dos se alegran y los dos bailan más o menos juntos la danza de la gallina, les hace de alguna manera sentirse cada vez más alejado de este proyecto, y eso es una buena cosa. Carlos. A mí, realmente el traslado, no tenemos que olvidar que el traslado de la embajada va precedido por el reconocimiento de Jerusalén como la capital verdadera y única del Estado de Israel, rompiendo un tejido afectivo que implica, por supuesto, a los palestinos y al mundo árabe, en cierto sentido también al mundo cristiano. Es decir, la señal que manda es una señal tremendamente agresiva, está lejos de constituir una articulación lo suficientemente madura como para ser una estrategia novedosa para todo Oriente Próximo, pero la agresividad es muy fuerte. Como recordaba Liliana, realmente el lobby sionista y la política de Estados Unidos se alía con los intereses israelíes con Kennedy. Tanto Truman como Eisenhower son muy reticentes y ambos están a punto de, en el 48, firmar la partición, y Eisenhower realmente retirar el apoyo que se estaba empezando a configurar. Pero el hecho de que la administración de Trump sea capaz de lanzar este órdago, pues sobre todo con el reconocimiento de la capital, supone recordar de manera muy violenta al pueblo palestino que está solo. En tanto que están por reconocer también el derecho de Israel sobre los altos del Golán. Sí, por supuesto, pero sobre todo que el pueblo palestino no está representado, no tiene una autoridad política que la represente, está absolutamente desprotegido en cuanto a ese genocidio político que el Estado de Israel está construyendo desde el 48, desde el 67, desde las conversaciones de Oslo, y está poniendo sobre la mesa que realmente el poder simbólico para construir la realidad está en manos de Israel y de Estados Unidos, y que el pueblo palestino no solo carece de representación internacional, sino carece también de una representación interna que pueda ofrecer al pueblo palestino una salida que no sea ponerse enfrente de los francotiradores. La violencia de la medida es brutal. Jaldía. Bueno, la arrogancia de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y el traslado de la embajada. Recordemos que Israel, en el plan de partición en el 47, no pertenecía ni a Israel ni a los palestinos, tenía un estatus internacional, con lo cual ni siquiera Jerusalén Oeste pertenece a Israel según la partición del 47. Sí. Esa arrogancia es resultado de la impunidad que viene disfrutando tanto Israel como Estados Unidos, de ver que ellos hacen y deshacen con la ONU, con el derecho internacional, y que nadie es capaz de plantarle cara ni a Israel ni a Estados Unidos, con lo cual es un resultado. Y también el ver lo que está pasando en la zona con los países árabes, el fracaso de las primaveras árabes, el ver que no hay ningún gobierno árabe que es capaz ni siquiera de plantar cara o de oponerse. Esas visitas de Trump a los países del Golfo anteriormente, y estos negocios y venta de armas que ha habido, ellos ya contaban con que los países árabes, ninguno de ellos iba a protestar ni iba a poner ni siquiera una oposición verbal, aunque sea a lo que está pasando, y es intentar liquidar la causa palestina. Y como bien has dicho, los palestinos están solos, nadie está de su parte, entonces o se desvuelve la causa palestina y se reparten los refugiados por los países de los alrededores y se intentan asentar cada uno donde está para que al final el sueño de Israel, que es ocupar toda la Palestina histórica, pues ir consiguiéndolo poco a poco, y son los únicos, el pueblo palestino es el único que opone resistencia a eso. Héctor, yo creo alguna de las cosas que apuntaba Liliana de la fractura, la alianza Trump-Netanyahu,
ahonda, profundiza en la división de las comunidades y de los apoyos que recibía Israel en gran parte del mundo occidental. Y yo creo que la represión y lo que está pasando también tiene otra lectura. Por un lado muestra la capacidad, digamos, la capacidad de ataque o la fortaleza, pero también muestra su debilidad, ¿no? Porque un sistema, un Estado como Israel con su ejército que se sienta amenazado por 10.000 o 20.000 o incluso 50.000 depauperados sin armas que se acercan a una valla que es inexpugnable, no habla de fortaleza, habla más bien de alguien que es débil. Esto lo conocemos de otras situaciones de represión, ¿no? La represión tiene siempre el doble cariz de, por una parte, muestra la potencia del Estado y por otra muestra su debilidad de ser incapaz de controlar esta situación por medios pacíficos, de dar una solución y de gestionarlo en medios pacíficos, que es algo en lo que los israelíes, en su ocupación, han sido especialistas a lo largo de mucho tiempo. Pero yo creo que refleja también la conciencia de que es intocable, de ser intocable, porque la brutalidad que hemos visto en lo que ha ocurrido en la frontera de Gaza, no sé, como yo tengo más edad y llevo más tiempo siguiendo el tema, os puedo decir que no es nueva. Es decir, que hay que recordar lo que fue la invasión del Líbano del 82, las matanzas de Sabra y Shatila, el uso de armas prohibidas entonces, fósforo blanco se usó. Después vino el 2006, el 2002, para no irnos muy... El 2006 digo la otra invasión del Líbano. Pero lo que se hizo en el 2002 en la operación en Cisjordania, no en Gaza, con los cadáveres desangrándose en las calles de Jenin durante 2 semanas sin poder recogerlos. Es decir, que no es algo totalmente nuevo esto. Lo que sí refuerza es esta conciencia que no es solo del gobierno, y eso es lo terrible, es cada vez impregna más a la sociedad, de que podemos hacer la mayor barbaridad del mundo, que no nos va a pasar nada. Entonces, esa conciencia está totalmente asentada. Y claro, hay que volver a recuperar un lenguaje que todo esto son crímenes de guerra. O sea, el asentamiento en territorio ocupado está definido como crimen de guerra. La deportación de población del territorio ocupado hacia afuera y la implantación de población de la potencia ocupante en territorio ocupado, eso es crimen de guerra definido así. Y bueno, esto es lo menor, claro. Hay una cosa que a mí me preocupa y es una sensación de adormecimiento de la opinión pública internacional, que tiene que ver con una reconstrucción de un proyecto de derecha mundial que está normalizando Israel. Eso es, o sea, cuando yo era jovencito y empezaba a militar, incluso entre sectores de la derecha española había un rechazo en términos de política internacional a lo que significaban las políticas del Estado de Israel. Sin embargo, hay detalles hasta culturales. O sea, que la representante de Israel haya ganado el Festival de Eurovisión con una canción contra la intolerancia y el odio al diferente es como si hubiera ganado un representante de Sudáfrica. O sea, es una cosa loca y que sin embargo eso se normalice, pues bueno, ha ganado la de Israel, que le hacían bullying a la pobre, y que de repente la cuestión palestina no esté presente y que la siguiente edición de Eurovisión se diga que se va a hacer en Jerusalén y que ningún país europeo salga a decir, pero qué clase de tomadura de pelo es esta. No, ya hay reacciones. Hay algunas, por suerte, claro, sí. En Islandia 23.000 personas ya afirmaron que no quieren que el próximo Islandia participe. Irlanda también creo, ¿no? Irlanda, el alcalde ya dijo no tenemos que ir. Y miren que en Islandia hay 23.000 en una población de 300.000, así que es una proporción increíble. Ahí empieza a ver, en Holanda hicieron una parodia sobre la canción de esta loca, que es increíble lo fuerte que es. Incluso lo hicieron dentro de Israel, gente por supuesto muy crítica, en hebreo, una parodia también a esa canción que va muy lejos. Para mí eso va a ser un boomerang, porque es una de las pocas cosas que digamos, el cinismo es tan virulento. El mismo día que matan a 100 personas, esta que gana, está la apertura de la embajada, todo eso, y hay muy buenos fotógrafos que ponen las tres imágenes juntas para que se vea, y yo
le digo, no sé si ya lo escuchaste, la canción que hicieron, la parodia que hicieron en Holanda es fuertísimo. O sea, no deja realmente ahí ningún tipo de interrogación. Y en Holanda hay un lobby, tú lo conoces bien, hay un lobby pro-israelí fuertísimo. Holanda, siendo protestantes y un poquito evangelistas, es un lobby ahí increíble, y de alguna manera yo pienso que eso también va a ser para ellos es un boomerang. No hay caso, no se puede vivir con tanto cinismo. Me dicen de realización que tenemos que pasar a zapping, después volvemos con Ana. Adelante, vídeo. Bienvenido a Polígono Niram en Israel. Hoy vamos a mostrar las armas de nosotros, el equipo de nosotros de IWI. Cada semana los palestinos son víctimas de disparos, emboscadas militares o bombardeos. Los palestinos se enfrentan a una de las entidades más violentas del mundo, Israel, que se ha convertido en el sexto exportador mundial de armas bélicas. Armas que venden explotando el sufrimiento de los palestinos para su ganancia económica y militar. Armas probadas directamente con la población palestina en territorio ocupado. Vamos a mostrar, vamos a hablar sobre las armas, presentar las armas y después jugar, porque eso es lo más importante y por eso llegamos. What a glorious day. Remember this moment. La jornada se transformó en la más sangrienta del conflicto en años. Decenas de palestinos murieron. Today, the embassy of the most powerful nation on earth, our greatest ally, the United States of America, today its embassy opened here. Palestina denuncia las atrocidades israelíes ante la Corte Penal Internacional, desde la construcción de asentamientos ilegales en los territorios ocupados palestinos hasta los asesinatos cometidos por las fuerzas israelíes en las últimas semanas en la Franja de Gaza. Ana. Volviendo a lo que hablábamos antes, yo creo que quienes están adormecidas y adormecidos son las instituciones y los gobiernos. Yo creo que la sociedad civil despertó hace ya más de una década con la llamada al boicot, la desinversión y las sanciones, y se están consiguiendo muchos avances con este movimiento, cosa que, como digo, las instituciones no están consiguiendo. Y la estrategia de Israel, todas estas masacres, esto que comentaba Héctor, ¿no? O sea, que lleguen 50.000 personas que no tienen ningún tipo de armas hacia una zona totalmente controlada por un ejército y que sean masacradas, esto es lo que es unas políticas de intentar vencer, porque son incapaces de convencer, que es algo que sí está consiguiendo el movimiento BDS y que sí está consiguiendo la sociedad civil. Sí, yo creo que la línea esta de... El BDS, además, tiene dos niveles, ¿no? El primero es el concreto de llamar a sancionar a Israel por la violación del derecho internacional, pero hay más importante, y por eso es considerado por ellos una amenaza estratégica, es cuestionar y plantear, abrir el debate sobre cuál es el carácter de ese Estado, el carácter colonial de Israel, el sistema de apartheid establecido desde antes del 47, incluso en la Palestina ocupada, y la evolución desde aquel entonces. Entonces, yo creo que es un debate muy interesante y, como decía Liliana, está permeando incluso en lo que era el núcleo duro del apoyo a Israel. Entonces, es por eso que bueno, dedican unas cuantas decenas de millones a combatir esta campaña. Carlos. Pero yo creo que es muy importante poner sobre la mesa la microfísica de esa brutalización. Es decir, lo que esa genealogía a la que invitaba Teresa, o sea, cuáles son las medidas administrativas que se están aplicando en los checkpoints, qué tipo de control del territorio se está haciendo en Cisjordania, qué tipo de bloqueo sanitario, escolar, urbanístico, cultural se está aplicando en Gaza. Esa microfísica del poder puesta sobre la mesa es una acusación brutal a todo el consenso internacional y a las potencias occidentales y a Europa, por supuesto, sobre su responsabilidad con estos modelos coloniales, que no son modelos coloniales porque violen o que cometan la masacre que han cometido ahora al hilo del traslado de la embajada. Es una microfísica del poder colonial, de una violencia y de una crueldad y de una sistematicidad
que pone en tela de juicio cualquier tipo de consenso democrático también en Europa y también cualquier tipo de consenso democrático en torno a lo que pueden ser las políticas diplomáticas y las políticas internacionales de los grandes bloques de poder occidentales, sobre todo de la Unión Europea y de Estados Unidos. Sí. Pero... Yo quería decir, dale, ahora mismo le doy la palabra. Dale, Teresa. Sí, de acuerdo, claro que es un proyecto colonial, el sionismo es un proyecto colonial, pero hay una diferencia que yo creo que la tenemos que tener clara. En los dominios coloniales, al uso, lo que pretende la metrópoli es explotar a la población nativa, o sea, a la población autóctona. En el caso del sionismo, la cosa es mucho más grave porque lo que necesitas es expulsarla, eliminarla, que no exista. Entonces el colonialismo, el proyecto sionista en Palestina es vaciar Palestina de su gente. Y eso empieza, como se ha dicho, mucho antes del 47, empieza desde las primeras colonias, o sea, desde finales del 19. Empieza a haber ya desplazamiento de campesinos, pero el tema, lo que supone esto, lo grave, esto se hace porque se puede hacer porque nadie lo impide. Entonces, a mí ya sé que el BDS es un movimiento importantísimo y además responde a la demanda palestina y está logrando algo. Pero yo también percibo, por lo mismo de la edad, que en los años 80 conseguíamos manifestaciones con 20.000 personas. 20.000 personas en la calle para protestar por una masacre en Gaza o en eso. Entonces también hay una insensibilización de las sociedades occidentales, porque eso es importante que cambie la percepción de la sociedad civil, pero hasta que no haya posturas de los gobiernos contundentes, eso va a ser siempre una gota en una marea de permisividad, porque finalmente el poder comunicacional de la propaganda israelí es muy fuerte. Y sabemos, y la historia es, y hasta el momento, creo que quien tiene poder, y además de la obligación, pero quien tiene poder para frenar, es aquellos que pueden tomar decisiones que hagan que, por ejemplo, el boicot, el BDS, no sea simplemente una iniciativa ciudadana, sea una iniciativa política, de gobiernos. Como en Sudáfrica. Es que lo es. Yo estoy de acuerdo con Teresa, porque parte de la culpa de que la opinión pública esté adormecida, de que la sociedad no se entere de lo que está pasando en Palestina, es los medios de comunicación masivos controlados por los gobiernos. Un comunicado como el que ha salido de nuestro gobierno pidiendo la contención de las dos partes después de haber asesinado a más de 62 civiles en el mismo día, es vergonzoso, y eso que la sociedad o que el público esté siguiendo un programa como el Eurovisión por millones, y sin embargo para enterarnos de lo que pase en Gaza tenemos que buscar, los que estamos interesados, noticias en internet, y que en los telediarios o los medios oficiales no salga nada, y cuando sale manipulado, tiene muchísima culpa. Está claro que el BDS está haciendo un gran trabajo y está consiguiendo cada vez más seguidores entre la población civil, entre la sociedad civil, pero hace falta que las instituciones, el gobierno, tomen medidas y que hagan lo que tienen que hacer. Sin cortar este tema, pero quiero dejaros una cuestión más encima de la mesa, que es, digamos, los sectores progresistas de la sociedad israelí. Israel ha sido un país enormemente complejo en el que siempre ha habido sectores que se han enfrentado a la política de su país. La pregunta es, ¿dónde están? O sea, todos hemos leído a Shlomo Sanz, a Finkelstein, y hay una sensación como de ¿dónde están los grupos de la sociedad civil israelí que se han enfrentado a su gobierno? Lo dejo encima de la mesa. Bueno, es muy interesante. Es cierto que si uno compara con la época de Sabra y Shetila, pero hay que acordarse que eso estaba hecho en manos del Likud, o sea que fue Sharon el que hizo Sabra y Shetila. Entonces, yo estaba viviendo ahí en ese tiempo y me acuerdo bien, había autobuses enteros que salían de los kibbutz para ir a Tel Aviv, porque el Partido Laborista quería mostrar que ellos tienen más gente y que pueden oponerse. Realmente una oposición real, o sea, que va hacia los fundamentos y la genealogía del proyecto sionista,
había siempre, digamos, unidades. Nunca fue más de 100 personas, 200 personas, puede ser que ahora sean 2.000, 3.000 como máximo. Gente que sí, que discute la ocupación, pero o sea, que quiere que los territorios no estén más bajo el dominio israelí. Eso sí que hay más gente, pero ¿para qué? Para tener un Israel lo más judío seguro, posible, claro. Y con no un gran cambio para la situación de los palestinos al interior, o sea, los que tienen ciudadanía israelí. Yo me fui, yo vivía ahí hasta el fines del 84, y me fui porque yo estaba comprometida con la izquierda antisionista. Me fui porque dije, esto nunca va a cambiar desde el punto de vista de la sociedad interna, pero no es normal en un colonialismo de asentamiento que los colonos tienen privilegios tales que no quieren abandonarlos, como pasó exactamente como pasó en Argelia, que gente que estaba en el Partido Comunista francés y que querían la igualdad para los argelinos, pero no la independencia. Y cuando el FLN empezó a ser muy activo, se fueron para el lado de la OAS, que era lo más facha que había. Claro. Sí. Yo creo que en Israel hay muy poquitas voces críticas, pero las hay, y es importante señalar el por qué hay también muy poquitas voces críticas, entre ellas, pues por ejemplo, destacar el grupo de Boycott from Within, el grupo de israelíes que llaman al boicot de su propio 15. Estado, que son 15 personas. 15 ¿no? héroes, sí, sí. 15 héroes y heroínas, ¿no? que están ahí. ¿Y por qué están perseguidas? Y esto es importante destacar, que la persecución a las voces críticas es otro de los elementos característicos de los regímenes de apartheid, y esto es lo que está pasando a día de hoy. Y retomando un poco el tema que decía Teresa del BDS, estoy de acuerdo con que hay que movilizar a la sociedad civil y hay que sensibilizar y la gente tiene que salir a la calle, pero a día de hoy, tal y como está configurado el mundo, tal y como funcionan los distintos poderes, creo que no podemos centrarnos única y exclusivamente en confiar en que los estados o los gobiernos van a hacer algo por resolver esto, y que la presión tiene que dirigirse también hacia esos otros poderes que están manteniendo este régimen de apartheid, que es el poder económico, a través de denunciar quiénes son estas empresas que continúan o que fomentan o que ayudan a esta opresión diaria. ¿Quién está proporcionando los sistemas de control biométrico, los checkpoints? HP es quien está haciendo esto. Hay que señalar esos otros poderes, los poderes comunicativos, el discurso de los medios. Hay que señalar esos poderes y llamar al boicot cultural y académico de quienes mantienen ese tipo de discursos y quienes ayudan a mantenerlo, ¿no? Entonces creo que hay que movilizar, la gente tiene que salir a la calle, pero si algo ha demostrado el movimiento BDS es que teniendo otro tipo de objetivos y señalando otro tipo de complicidades, se consiguen cambios. Uno de los motivos de que cada vez hay menos voces críticas israelíes es que a medida que van pasando los años, el adoctrinamiento que está sufriendo la sociedad en Israel, el deshumanizar a los palestinos, el señalarnos como no seres humanos o no merecemos nada, eso desde muy pequeños va creciendo con ellos, y como bien ha dicho Liliana, los privilegios que tienen hacen que ellos no piensen en ceder a los palestinos ningún derecho, y eso cada vez aumenta más, y ellos están cómodos en su situación, con lo cual, ¿por qué la van a rechazar? Aparte de estar cómodos ahí donde viven y tener tantos privilegios, el ver que el mundo no les está señalando, nadie les está criticando lo que está pasando, eso también aumenta en el que sigan así, porque nadie les está diciendo que lo que está pasando, lo que están haciendo está mal. Entonces, hace falta que desde fuera que se señale a Israel, a la sociedad israelí, que lo que se está haciendo en su nombre hacia los palestinos está mal, aislarlos, boicotearlos como se ha hecho con Sudáfrica, hasta que la propia sociedad civil empieza a replanteárselo. ¿Por qué el mundo nos rechaza o por qué no quieren relacionarse con nosotros? Que se lo piensen un poquito, y esto hace falta hacerlo desde fuera, porque desde dentro cada vez es mucho más difícil. Carlos y después Héctor. No, yo insisto en que hay que denunciar de manera muy dura el actual status quo dentro de la propia política palestina. O sea, la complicidad de los actuales dirigentes con la situación actual, la falta de liderazgo político
la colaboración permanente con el Estado de Israel. Si analizamos la situación de Gaza, donde se han producido esta situación, el punto detonante son las elecciones de 2006, que resulta que gana Hamás, claro, para gran disgusto de las potencias occidentales, y cuando Mohamed Alan está a punto de tomar militarmente y de degollar a toda la dirigencia de Hamás da un golpe de mano, expulsa a Dalan, que luego ha tenido graves problemas con la autoridad palestina, una corrupción absolutamente increíble a todos los niveles, que priva al pueblo palestino de una dirección política. O sea, no se puede pensar, como es el contexto en las sociedades occidentales y en diplomacias occidentales, que realmente el pueblo palestino está representado por una autoridad palestina cuya legitimidad democrática es una mentira absolutamente brutal, porque son fuerzas de ocupación dentro de un pueblo ocupado. Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo creo porque además estamos poniendo al mismo nivel. Todas las diferencias que ha habido entre Hamás y la autoridad palestina. O sea, ahí hay un nivel de conflictividad que obviamente no quiero yo, ni mucho menos que arrojar sobre las espaldas del pueblo palestino, pero ahí hay una complicidad brutal de las potencias occidentales con la narrativa de la democratización, y que desde Oslo hemos comenzado a construir una solución política. El propio desarbolamiento de la izquierda global en términos analíticos, que si hay una prueba para ver en qué salud está la izquierda global, es el análisis geopolítico que una izquierda nacional o regional es capaz de hacer. Si una izquierda no es capaz de hacer buenos análisis geopolíticos, no es una izquierda que tenga ni la más mínima salud. Con el caso de Palestina e Israel, el abandono por parte de la izquierda europea con todas las declinaciones que hay que hacer ha sido brutal. El reconocimiento como que desde Oslo, que ya más desmentido no puede estar, si cogemos Gaza o Jerusalén Este como pruebas como limus test, son situaciones de una violencia y de una complicidad a todos los niveles increíbles. Ese tipo de narrativas y ese tipo de responsabilidades políticas hay que ponerlas sobre la mesa. Si no, es imposible que el pueblo palestino pueda defenderse únicamente poniendo muertos sobre el campo de batalla. Héctor, Jaldía y Teresa. Yo creo que al margen de las valoraciones que podemos tener de la Autoridad Nacional Palestina, hay algo en lo que sí vamos a estar de acuerdo. Posiblemente incluso vosotros dos también estaréis de acuerdo con lo que voy a decir. Y es, tras 20 años del proceso de Oslo, 25 ya, lo que sí es evidente, al margen de que sean buenos o malos, lo hagan bien o mal, sean cómplices o sea un gobierno de ocupación, o sea la representación que tiene el pueblo palestino o que se puede dar en este momento el pueblo palestino, lo que es cierto es que el proceso de Oslo y la supuesta negociación lo que ha llevado es a la normalización de la ocupación y entre otros efectos, a que la ocupación que sigue, que continúa, no tenga coste para Israel. Antes, el ejército de ocupación israelí tenía que ir ahí, y por eso había movimiento de protesta en Tel Aviv. No queremos nosotros tener que ir a tirotearnos con mujeres o con niños o hacer cosas cuando nos pensamos una sociedad democrática ilustrada. Y eso generaba conflicto. Desde el momento de que se crean las zonas autónomas y se retiran de Gaza, el coste cotidiano es mínimo. Y esto es una de las cosas que lleva a que el movimiento pacifista desaparezca, efectivamente, porque el núcleo del movimiento pacifista era: nosotros no queremos estar ahí. Queremos efectivamente un Estado judío y democrático. Ya podemos discutir aquí, y entre nosotros estaríamos bastante de acuerdo, que esto es una contradicción en términos imposible de resolver, y ellos eran incapaces de resolver, pero no querían ir a tirotearse. Y eso alimentaba las manifestaciones y alimentó gran parte del movimiento pacifista. La desaparición de la izquierda, la pregunta tuya de qué pasó con esa izquierda, tiene que ver con estos acuerdos de Oslo y con la normalización de una ocupación de bajo coste. El movimiento de BDS, que tiene una S muy grande de sanciones, justamente, como dice Jaldía, viene a subir ese precio, a mostrar de que esto, primero, tiene condena internacional, porque de acuerdo al resto de la comunidad internacional esto no parece tan lógico. Desde el punto de vista de ellos esto es normal, es simplemente el funcionamiento racional de la represión, con límites, incluso con normas que está permitido hacer en cada momento. Y hay que dejar bien claro que desde el punto de vista del resto de la comunidad eso no es así, desde el resto de los pueblos tampoco. Esto es lo que presiona para que vuelva a haber una izquierda y vuelva a haber también una reacción dentro de Israel. Jaldía. Bueno, recordemos que Palestina, el pueblo palestino, está bajo ocupación, con lo cual es difícil pensar que pueda haber un gobierno que controle o que tenga el control o la soberanía de hacer lo que sea. Los acuerdos de Oslo, estamos todos de la mesa de acuerdo en que están muertos y enterrados ya. Los líderes palestinos, la mayoría de ellos, los buenos líderes, o están en las cárceles israelíes o han sido asesinados.
Recordemos también que Hamás había ganado las elecciones democráticamente y la intromisión de Occidente no les han dejado gobernar, y que la Autoridad Nacional Palestina o la autoridad que existe en Cisjordania depende de Israel, con lo cual no se puede pedir más a los palestinos. Teresa. Los acuerdos de Oslo, como bien ha dicho Jaldía, están muertos, fracasados. Están muertos porque ha habido una parte de los intervinientes en los acuerdos de Oslo que no ha cumplido, que es la parte israelí y la comunidad internacional. Y hay que saber también por qué. ¿Por qué la parte palestina acepta renunciar a reclamar la Palestina histórica y dice, bien, si podemos construir un Estado en los territorios ocupados en el 67, Cisjordania, Gaza, Jerusalén Oriental? ¿Por qué? Por una visión simplemente realista, pragmática. Es decir, todo lo que estemos diciendo aquí, luego cuando lo confrontas con la realidad y la población palestina lo confronta día a día con la realidad, sabe que pretender recuperar la Palestina histórica era algo prácticamente imposible, dado el desequilibrio de fuerzas del mundo. Por eso se llega a los acuerdos de Oslo. Por eso se acepta, bien, aceptamos las resoluciones de la ONU y bien, sí, se cumple, la comunidad internacional obliga a todos a cumplir. Lo que pasa, eso no ha ocurrido y los acuerdos de Oslo han sido papel mojado. Y entre medias se ha producido en eso estoy de acuerdo, una especie de normalización, no una normalización total, y al mismo tiempo también se ha producido el regreso de gran parte de los exiliados palestinos que han podido regresar a su tierra. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y hay también una situación ambigua que hace daño a la percepción de la auténtica brutalidad de la ocupación. Y yo en eso estoy de acuerdo. Ahora, no estoy de acuerdo en plantear que el problema que tiene el pueblo palestino son sus autoridades. El pueblo palestino tiene grupos políticos, tiene diferencias políticas muy grandes entre unos y otros, lo cual es una prueba de salud política. La autoridad palestina no es autoridad, pero sí es palestina. Entonces, no es autoridad porque no tiene capacidad de tener autoridad, porque está bajo ocupación y depende también de la ayuda de la Unión Europea, etcétera. Pero es que, ¿cuál es la posibilidad que tiene de mantenimiento ahora mismo la población palestina si no tienes ayuda? Pensemos en Gaza. Entonces, hay que ver también yo no quiero que los palestinos sean héroes, quiero que sean seres humanos y que no tengan que ser héroes. Bueno, entonces, estamos llegando al final, volvemos a la regla del minuto, así todos tendréis un minuto de conclusiones. Empiezo contigo, Héctor, minuto de conclusiones. Bueno, yo creo que vuelvo a lo de la S grande y hasta ahora no ha salido. ¿Qué se puede hacer? Además de las manifestaciones, que efectivamente no las tenemos tan grandes como en aquellas épocas, sí hay un movimiento social que llama a presionar a Israel, que cuestiona la naturaleza del Estado de Israel, llama a presionar a Israel ante la comunidad internacional y exigirle que cumpla con el derecho internacional. Y en este momento hay tres cosas muy simples que se pueden pedir y se pueden conseguir, las tres. Una es lo que el ABC de cualquier, como diría Carlos, de cualquier gobierno de izquierda o cualquier petición de izquierda. Un embargo inmediato de armas a este régimen genocida que las utiliza para atacar a población civil. Esto, según el derecho internacional, sería el ABC. Y es lo mínimo. Lo segundo, como bien dijo Jaldía, el mínimo decoro sería llamar a nuestro embajador a consultas. ¿Qué está haciendo ahí? Y que retirarlo de allí en vez de y anunciar que no vamos a mover ni suene nadie en mover la embajada. Se nos terminó el minuto. Jaldía, tu minuto. Pues yo estoy de acuerdo con Héctor. Es el llamamiento al boicot, desinversión y sanciones. Hay que tomar medidas. Llamamos también no solamente a la sociedad civil, sino pedimos a todos los gobiernos, al gobierno español, a la Unión Europea, a cumplir con sus deberes, que es, viendo que Israel está vulnerando el derecho internacional diariamente y los derechos humanos, pues aplicar sanciones y tomar medidas, pues como a mí lo de llamar al embajador me parece ridículo, pero cortar relaciones estaría muy bien. Liliana. Yo espero que llegue ya el momento sudafricano de la cuestión palestina. O sea, que sea realmente para no importa quién, gobierno, instituciones, gente de a pie, sea una vergüenza tener una relación con ese Estado.
que se deje de una vez por todas de aceptar los lavados de cara feministas, bullying, LGTBI, veganos, todos los lavados de cara, porque hay 50 restaurantes veganos en Tel Aviv. Entonces, que se deje que eso sea un punto de turismo guay, y que realmente se acepte de una vez por todas que toda la narrativa sobre las cuales todos nosotros, de alguna manera, excepto Jaldía, nos fuimos adoctrinando, cambie y se venga de una vez por todas a la verdad. Ana. Pues yo creo que lo primero que hay que hacer es soñar con que se pueden cambiar las cosas, y quizá como soy un poquito más joven, pues todavía tengo esta ilusión y estas expectativas de que las cosas se pueden cambiar, pero creo que no es solamente algo que me imagino, una ilusión intangible. Yo creo que es verdad y que lo estamos viendo, y que el crecimiento que ha tenido el movimiento BDS en los últimos años es una prueba de ello. Creo que, como dice Liliana, el momento sudafricano de Palestina tiene que llegar y que está cada vez más cerca. Como propuestas concretas, embargo militar desde ya. El Ayuntamiento de Barcelona aprobó recientemente una moción instando al Gobierno del Estado de España para que llame a un embargo militar a Israel. Va a haber más ciudades en los próximos días del Estado español que van a anunciar esta llamada. A nivel europeo, la ruptura ya también, ayer es tarde, del Acuerdo de Asociación de Europa-Israel, y sociedad civil, instituciones públicas, partidos políticos y demás organizaciones sumarse desde hoy al movimiento de desinversión y sanciones. Teresa. Yo voy a continuar, hago hincapié en lo que han marcado Liliana, el discurso y la política comunicacional. Es decir, ahí es donde podemos hacer mucho hincapié, siendo también consumidores críticos. O sea, no se puede aceptar que se haya estado dando en los grandes medios de comunicación enfrentamientos en Gaza. O sea, y claro, si usas la palabra enfrentamientos estás ocultando la realidad de lo que pasa. Eso es habitual en los medios. Entonces yo creo que tenemos que también hacer una cierta campaña para que el discurso de los hechos, porque lo ocurrido en Palestina está todo documentado. Desde finales del 19, todo documentado y todo eficazmente tapado. Entonces, hay que romper el discurso sionista, hay que desenmascararlo. Sionismo es racismo. Sionismo es racismo, y además estuvo catalogado como tal en Naciones Unidas. Las presiones consiguieron eliminarlo. Bueno, ya me he pasado del minuto. Gracias, Teresa. Carlos. Yo creo que lo fundamental es que realmente la transmisión a la opinión pública y la campaña de boicot, desinversión, sanciones, comunique de manera muy, muy precisa cuál es la naturaleza pregenocida, racista, de apartheid y de odio étnico que el Estado de Israel aplica diversamente en Gaza, Cisjordania y en Jerusalén Este. Mi propuesta sería que, al menos desde Europa, se pudiera instituir una conferencia bianual que analizara sistemáticamente cuáles son todas las realidades que están en torno al conflicto de una manera minuciosa, invitando a todos los actores que dentro y fuera de Israel y en Palestina están ocupándose de estas cuestiones, que hay una gran variedad intelectual tanto aquí como en Estados Unidos, y que ese análisis sistemático del racismo, del apartheid y del genocidio sean puestos como un objeto de debate en las sociedades europeas. Se puede hacer y sería eficaz. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias a los 6. Aquí nos veremos la próxima semana en Fort Apache.